Este caballero que se conecta desde la ciudad de Caracas es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, es pediatra y es epidemiólogo. Por eso lo hemos invitado, porque estamos hablando de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en edades, por definición de casos, en edades entre 0 y 16 años. Luis Echezuría es epidemiólogo, les decía, y ha tenido el privilegio de trabajar en dos grandes hospitales, el Hospital José Manuel de los Ríos, muy conocido en Caracas, llamado Hospital de Niños, y el Hospital Miguel Pérez Carreño. Son dos hospitales a los que quiero mucho porque yo hice dermatología pediátrica en esos hospitales. Y allí conocí al doctor Luis Echezuría, y Luis Echezuría es asesor, ha fungido como asesor de la Organización Panamericana de la Salud en calidad de epidemiólogo y también de la UNICEF, y actualmente es asesor de la Academia Nacional de Medicina en Caracas, pero sobre todo quiero decirles que fue mi asesor de tesis de grado. Lo conocí y le eché el guante, como decimos en Venezuela. Fue mi asesor de tesis de grado del posgrado de dermatología pediátrica, y también lo tomamos para nosotros en el grupo de investigación de campo de dermatología general infantil de la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica que coordinamos. Bienvenido, Luis, a este espacio donde vamos a tratar de aclarar algunos conceptos, y yo quisiera como poner en contexto para que nos definas algunos puntos tú como epidemiólogo, que la gente escucha epidemiología y a veces, a pesar de 2 años y largos de pandemia, como que no nos ubicamos, no solamente las personas en la comunidad, sino nosotros también los médicos. Y mira lo que te digo, ya de COVID llevamos un total de más de 505 millones, casi 506 millones de casos en el mundo, con un total de fallecidos que superan los 6 millones. Y al día de hoy seguimos hablando de pandemia, a pesar de que los casos han bajado, y no voy a hablar de China, no voy a hablar de Shanghái ni de Pekín, que esa gente está pasando lo terrible, y desconocemos por la misma situación política de esos países, pues desconocemos qué es lo que realmente pasa, pero seguimos hablando de pandemia. Entonces, quiero que nos acompañen hasta el final, porque vamos a decirle a la gente en términos muy facilitos, y ve tomando nota, Luis, qué es pandemia, qué es epidemia, qué es brote, cuándo podemos hablar de coinfección, que es lo que se está trabajando y es lo que se está tratando de dilucidar, sobre todo fue en el COVID, pero también ahora en esta hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Fíjate tú que son muchísimos casos, y te cedo la palabra para que comiences hablándonos por donde tú quieras comenzar. Bienvenido, Luis. ¿Me oyes? No te oímos. Aló, buenas Ahora tardes, sí. Raquel, y gracias por la invitación, a tu distinguida audiencia. Pues voy a tratar de ser Habla un poquito más sencillo, alto porque yo casi no te oigo bien. voy a tratar de ser sencillo en la explicación, aunque con mucha profundidad técnica y científica, pues. Ajá. Lo que quiero decir es que de comienzo lo que está en el tapete es una alerta mundial con la hepatitis, básicamente en niños, como tú bien comentaste en la introducción, y fundamentalmente en niños previamente sanos. Ha habido esta alerta porque no son de las hepatitis conocidas, que ya vamos por un abecedario, pues de la a la E, y esta forma de hepatitis o esta hepatitis que se está presentando no cumple con ninguno de los criterios de las hepatitis conocidas. Debo comentar de entrada también que en ese orden, pues las hepatitis son muy conocidas desde hace muchos años, tenemos muchos problemas con hepatitis, sobre todo en los países en desarrollo, como Venezuela, por ejemplo, que tenemos muchísimos casos por la mala higiene de los alimentos y la manipulación de los alimentos, y básicamente con la hepatitis
no tienen ese importante problema de salud pública. Bien, para entrar en el contexto de las definiciones, ya hablando de la hepatitis, que es una inflamación del hígado, la vigilancia epidemiológica lo que nos está dando el alerta, es decir, se está presentando con... Luis, trata de Dime, mantenerte fijo, Luis, trata de mantenerte fijo sin mucho movimiento, porque perdemos el audio y perdemos tu cara, no logramos verte definido. ok, bueno, quiero decir que es la vigilancia epidemiológica la que nos mantiene en esta alerta. Es decir, conocemos desde hace algunos años el comportamiento de las enfermedades con la interacción humano-animal o animal-humano. Y eso tenemos experiencia desde el 2009, por ejemplo, con la pandemia de influenza, la epidemia de influenza, de gripe. Después tuvimos otra con la fiebre del ébola. Más recientemente el SARS-CoV-2, pues o su expresión clínica que es el COVID-19. Y ahora hoy estamos en alerta porque estamos viendo una cosa que regularmente no veíamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y aprovecho para recalcar tus definiciones que me preguntas en la definición o la diferencia de la endemia, la epidemia, la pandemia. Es Sí, que la endemia, bien light para que entendamos exacto. cuándo hablar de cada cosa. Ok, la endemia es el número habitual de casos o los números de que regularmente vemos de casos de una enfermedad. Eso es la endemia. Cuando el número pasa por encima de ese nivel, se habla de una epidemia y se investiga y se averigua qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para controlar ese brote o ese aumento inusitado del número de los casos. La pandemia es cuando se incrementa el número de casos en varios continentes a la vez. Eso fue lo que vimos con el SARS-CoV-2, que todavía estamos en pandemia. Recientemente ayer sale Estados Unidos diciendo que ya superó o ya sale de la etapa pandémica, pero todos los demás países todavía estamos viviendo la pandemia. Bien, hipótesis que voy a contemplar después, pero al día de hoy no sabemos, y te quiero felicitar Raquel, porque en verdad eres una periodista muy aguda, porque esta alerta se da el 15 de abril y no han pasado 12 días y ya tú estás montando pues todo un aparato. Es lo que está en el tapete. El punto es que está muy vigente, todo el mundo está muy preocupado, porque aunque suene poco romántico, y me voy a permitir aquí una travesura lingüística, pues es decir, pareciera que es mucho más bonito decir y profundo, te quiero con todo mi hígado, a decir que te quiero con todo el corazón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para el corazón tenemos muchos medicamentos, por ejemplo, muchas maneras terapéuticas de abordarlo, pero para el hígado no. El hígado lo que tenemos es que cuidarlo, por eso la importancia de vacunarse y no ingerir cuestiones tóxicas para el hígado, como por ejemplo el exceso de alcohol, por ejemplo, que va a la cirrosis y todas estas cosas. En ese Vale. orden de ideas, el órgano noble por naturaleza, el cerebro, el hígado y el corazón son los tres más importantes. En ese orden, pues, estamos ahorita en una situación que si se quiere un poco convulsionante, porque no sabemos de qué se trata. Y sobre todo, que las epidemias o pandemias que hemos vivido recientemente solamente alertaban a la parte médica, a la parte clínica, y esta enfermedad, un 10% de los casos han requerido trasplante hepático, es decir, intervenciones quirúrgicas de alto grado. Si nos vimos descompensados con el SARS-CoV-2, que no había unidades de terapia intensiva, no había camas, no había oxígeno, estábamos realmente preocupados. Imagínate ahorita con una enfermedad que al parecer, hasta el momento, 10 de cada 100 personas
van a un trasplante. Entonces, imagínate lo que pasa en los países en vías de desarrollo que no tienen esa capacidad, es lo que más llama la atención. Es decir, que no es una enfermedad netamente clínica, sino de abordaje clínico quirúrgico que lo complica aún más y lo hace aún mucho más costoso, más preocupante y más de alerta. Vale, fíjate, Para Luis. beneficio y tranquilidad. Ajá, Ajá, dime. dígale. No, que quería Para beneficio. para los que se están Ujú. uniendo ahora, que estamos hablando de hepatitis aguda de origen desconocido a propósito de esta alerta y que debo comentar que el día de ayer, 26 de abril, la Sociedad Española de Pediatría, Infectología Pediátrica, la Sociedad Española de Urgencia Pediátrica, la Sociedad Española de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición en Pediatría, junto con la Asociación Española de Pediatría, hicieron un comunicado alertando a la comunidad médica, pero también a las fuerzas vivas de la comunidad, a la comunidad en términos generales, sobre la base de esta alerta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en relación a esta inflamación del hígado de causa desconocida en estos niños previamente sanos y que se ha considerado grave porque un alto porcentaje, como tú acabas de decir, bueno, un porcentaje importante de 10%, terminan con un trasplante hepático. Entonces, se hacían el llamado al personal de salud a que estuvieran alerta, a extremar la vigilancia ante la posible aparición de nuevos casos, pero sin alarmar, con cautela, pero sin alarmar. Sobre todo porque la mayoría de los niños, hospitalizados por supuesto, terminan con una hepatitis leve autorresolutiva. Y comento esto porque quiero entrar en la parte de las hipótesis. ¿Qué está causando esta hepatitis infantil aguda, severa o grave de origen desconocido a nivel mundial y que tenemos escasamente un mes con esta alerta? Aunque por definición de término, los casos confirmados y los casos probables se incluyen que hayan sido diagnosticados o se hayan presentado, por supuesto, con una cuenta de mirar atrás desde el 1 de enero del año 2022 como definición epidemiológica, y eso nos lo explicas después. Entonces, niños sanos, niños que no estaban vacunados porque no estaba, los menores de 5 años pues no habían recibido la vacuna para el COVID. Es que esa pauta normal que tú acabas de ahora de hacer alusión a ello, esa incidencia de casos, esos casos que se estaban presentando o que se suelen presentar de hepatitis aguda de causa desconocida, porque eso existía. No es que esto no es nuevo, existía. La alarma está en que los casos están siendo graves y algunos están terminando en trasplante hepático. Eso tiene que ver con que antes no se detectaban y ahora como que tenemos, como yo siempre digo, las antenas más paradas porque estamos pasando todavía la pandemia del COVID, es que no se han identificado los virus, ni la hepatitis A, ni la B, ni la C, ni la D, ni la E, pero sí se han identificado, que también lo nombraste, los adenovirus, sobre todo la cepa F41, pero no se explica la gravedad de estos casos con lo que usualmente nosotros estábamos viendo. Entonces ahí entra la otra pregunta que ya te voy a dejar para que tú arranques y contestes. Es que es una nueva cepa, porque claro, nosotros decimos, no es este, ni es aquel, ni es este, porque son los test que tenemos para buscarlos, pero existen cientos de virus que nosotros desconocemos. Y la otra pregunta es que tenemos una falta de entrenamiento del sistema inmunológico en nuestros niños debido al encierro, debido a la mascarilla con ocasión de la pandemia y no estuvieron expuestos. Es que hay lo que te comenté al inicio de la introducción, una coinfección, es decir, existen varias infecciones por distintos agentes y entonces eso como que potencia y como que menoscaba el sistema inmunológico para que se presente la infección. Bueno, a ver, son varias preguntas y bien complicadas todas, voy a tratar de responderlas de forma sencilla. Fíjate bien, la prioridad hoy
es buscar la causa. Necesitamos saber qué es lo que explica esta condición. Hay muchas hipótesis. Está desde la hipótesis más sencilla, más básica, que dicen, bueno, tenemos 2 años encerrados, los niños no tenían socialización, ninguno de los niños enfermaba, los niños salen de nuevo a la socialización y se están enfermando más por debilidad del sistema inmunológico, por falta de estímulo, por lo que sea. Entonces, esa es una hipótesis, un grupo respetable la plantea y se está evaluando. Otra son coinfecciones de uno u otros virus. Es posible que sea una nueva cepa del SARS-CoV-2, del Omicron, básicamente, o inclusive un comportamiento distinto de uno conocido de los adenovirus. Los adenovirus es una gran familia, son como 50 adenovirus, que básicamente dan una enfermedad diarreica autolimitada, una enfermedad respiratoria muy leve. ¿Qué pasa? Un pequeño grupo de esos casos que se identificó el adenovirus, que no llega ni al 40%, pero un grupo de ellos, 18 creo, presentaron, y acuérdense de F de feo, el F41. Ese feo 41 era que tiene relación, pero no se puede decir con certeza hoy, científicamente hablando, que sea la causa. Lo que queremos decir es que estamos un grupo, como tú comentaste ahorita, un grupo muy grande, inclusive la OMS, la OPS, el CDC, la Academia Europea de Enfermedades Infecciosas, no solamente de España, sino de toda Europa, está un grupo muy destacado estudiando, pero lo primero que hicieron fue decir, bueno, vamos a ver un poco hacia atrás, porque el problema empezó el 15 de abril. Pero bueno, vamos a extendernos un poco hacia atrás, echando mano al cuerpo conocimiento del marco teórico. Pues ya vimos que no son los virus conocidos y vamos a ver cuántos casos aislados han podido ocurrir en este lapso y entonces es donde está el registro de 174 casos en 12 países, 11 concentrados en Europa y solo Estados Unidos, y en Estados Unidos solamente un estado de Alabama. Pero llama la atención, hay gente que dice que puede ser un problema tóxico, hay un grupo estudiando las drogas y estudiando otras cosas. Recientemente hubo una intoxicación por un chocolate belga, pero era una bacteria, eso no tiene nada que ver, pero se está estudiando. Hay algunas otras hipótesis en las cuales se dicen, bueno, serán nuevas mutaciones, será coinfecciones de uno o dos virus, porque un grupo de 20 de los niños, de 19 de los niños, tenía tanto el adenovirus como el SARS-CoV-2, pero eso tampoco es concluyente. Lo que sí sabemos, y de tranquilidad para las madres y para todo el público en general, es que no se debe a la vacuna, y que los oigan bien los grupos antivacunas. Está descartado que sea un problema de la vacuna, o sea que tenemos que seguir vacunándonos. Fíjate tú en el comentario inicial, en la introducción, dijiste de que ya el COVID es otra cosa. Y es otra cosa porque las vacunas han funcionado. Y tanto las vacunas como las infecciones leves es lo que nos están llevando a la nueva normalidad. Ojalá y sea así y logremos de verdad que estemos venciendo al virus. Porque necesitamos socializarnos, necesitamos trabajar, necesitamos incorporarnos a nuestra vida regular y no una vida ermitaña al cual nadie estaba acostumbrado. En la época del Paleolítico, de esos que vivíamos en cavernas, pero ya no. Esta fue una caverna hecha por el hombre porque teníamos que aislarlo, pero ya hay suficiente tiempo y hay escuelas y grupos que tienden a vender este mensaje y yo los acompaño porque ya no tiene sentido muchas de las mecanismos o acciones que se tomaron en un momento de la pandemia. La epidemia es muy dinámica, la epidemiología es muy cambiante y en este momento no es a cuando teníamos hace un poquito más de 2 años, que tuvo muchos daños colaterales, ese encerrado, aumentaron los casos de violencia doméstica, violencia infantil, aumentaron los divorcios, por otro lado aumentaron los matrimonios. Entonces no entendemos todavía todos esos fenómenos que originaron o que se derivaron de estar tanto tiempo encerrado. Vale, Lo que sí déjame una necesitamos es trabajar. acotación para las personas que nos están siguiendo desde varios países, porque por aquí vi a mi amiga Carolina Torres, cardiólogo pediatra venezolana que se encuentra radicada en Colombia, que pronto vamos a hacer un live con ella.
Nos saludan desde Valencia, España, mi amiga Rosa Herrera, con quien me gradué en Venezuela, médico anestesiólogo, Lucy desde Florida, Up Spain desde Toledo, Paola Gildi Santos, que ya la saludamos, Emma Martínez, manda abrazos. Quiero decirles que tienen allí un signo con un símbolo de interrogante para que vayan dejando ahí sus preguntas, porque es para mí muy difícil seguir, como son varias personas las que están conectadas, seguirles el trote. Pediatra desde Turén, Estado Portuguesa, Omar Araya, epidemiólogo desde Anzoátegui, Manuel Hernández de Venezuela, Luis Echesuría, hola, buenas tardes. Bueno, mucha gente. Por aquí vi también al gran infectólogo pediatra de Aragua, el doctor Roque Aguat, que se me perdió por allí. Y le doy un saludo y también lo tenemos comprometido para un próximo live con él que tiene mucho que contarnos. Bueno, Luis, continúa diciéndonos, recuerden las preguntas donde tienen el simbolito con el signo de interrogación para que no se me pierdan luego. Dijimos que no había conexión, eso no lo hemos nombrado. También dentro de las hipótesis que se plantearon era investigar si había alguna conexión entre los casos de los niños que estaban detectados por países, si había conexión, vínculo familiar, habían estado en alguna fiesta juntos, la utilización de algunos juguetes, también descartando los tóxicos, pero también se ha descartado hasta ahora, aunque no hay nada negado totalmente ni nada afirmado totalmente al día de hoy, se había descartado que hubiera que tuviera que ver con la asociación de viajes. Por eso es que no se han cerrado, por ahora no se han cerrado las fronteras. ¿Has sabido algo al respecto? Que entiendo que ayer hubo un congreso aquí europeo de infectología y tocaron el tema. Sí, fíjate, primero quiero saludar a todos los que están conectados, se nota a Roca en particular, hicimos un webinar el día festivo en la noche y se metió un gran número de personas. Saludos, Roque, desde aquí, porque este puede ser el hijo de ese que tuvimos el martes, ¿no? El cuento es que el epidemiólogo este es un hijo son los que... pequeñito, ¿por qué? Porque no tenemos mucha gente, pero las Sí, que sí, están son importantes. claro. Fíjate tú, en medicina los detectives médicos son los epidemiólogos. Somos los que buscamos los factores comunes y somos los detectives porque somos los que buscamos el culpable. Cuando hay un hecho delictivo, los detectives tienen un método, los epidemiólogos tienen uno muy parecido para identificar de todos los sospechosos cuál es el culpable. En esa etapa de investigación estamos ahorita, por decirlo de una manera sencilla, coloquial, pues. Tenemos una serie de sospechosos, pero fíjate tú, lo que podemos ir descartando, descartamos como efecto colateral de la vacuna o complicación de la vacuna. La vacuna no tiene nada que ver. Además de eso, no hay antecedentes familiares, son casos aislados. Bueno, Niños las otras sanos. virales de alguna manera se transmiten, son niños sanos, y además de eso no hay antecedentes de viaje, ni hay un factor común, que es lo que nosotros estamos buscando y lo que nos corresponde. Entonces, en el campo, los virólogos tienen su campo, los inmunólogos y los epidemiólogos estamos para ayudar en ese sentido. Hasta ahorita, mi querida Raquel y todos los que nos escuchan, tenemos una serie de sospechosos, cada vez vamos descartando, vamos a descubrir al culpable, pero no te sé decir cuándo, porque es una acción mancomunada, se necesita la huella dactilar, el ADN, el cronograma de cómo se dieron las transmisiones. En esa investigación estamos ahorita. A lo mejor tenemos una huella que se confunde con otra, que es lo que está pasando con el adenovirus. Tenemos el ADN de algunas cosas que pudieran explicarlas, pero no tenemos suficiente certeza. Entonces no podemos señalar ni juzgar a nadie todavía. Pero, sin duda alguna, a la luz de los conocimientos actuales, la medicina, y más temprano que tarde, nos va a decir de qué se trata este problema. Ya ayer sale otra alerta de una influenza H3 que es un problema. Entonces, pareciera que es que están de moda o algo está pasando en el ambiente
que hay una interconexión importante animales-hombre u hombre-animales, y es posible que los virus saltan, y eso lo hemos visto hace muchos años ya, de que los virus saltan en las especies mamíferas de monos y de otros, inclusive de ballenas y delfines, saltan a la especie humana. Tenemos muchos, el ébola es uno de ellos, la rabia, tenemos muchos casos, y todavía se está estudiando si este bendito virus SARS-CoV-2, también como los otros que pasaron por el camello y el otro por la ciguata, en este momento se trata de una culebra, todavía no se sabe qué es lo que pasó, pero que no es de laboratorio, pareciera que no es de laboratorio. Fíjate, Pero el Luis. cuento es Ajá. que, viendo al punto ahorita, a las mamás, quédense tranquilas, hay que estar en alerta, hay que estar consultando, leyendo todo lo que sale, escuchando a las personas que saben, que tratan de dar un mensaje tranquilo y no de angustia. Fíjate tú, son 202 países, solamente 2 están afectados. Somos 7.500 millones de habitantes, ponle que la mitad sean niños o menores de 18 años, y solamente hay 170 casos. Es decir, del punto de Claro, vista pero estadístico, acuérdate, Luis, que venimos de la pandemia y así era. Yo claro, lo recuerdo clarito. En enero se escuchaba el rumor, pero no, aquí no hay ningún caso. No, que ya va en aumento. Pasó enero, febrero, hasta que marzo estalló, por lo menos aquí en España. Fíjate, sí, sí, sí. normalmente la inflamación, la inflamación del hígado, que es lo que llamamos hepatitis, con alteración de esa célula del hígado que es el hepatocito, eh, generalmente las hepatitis de causa cualquiera, llámense virales, que son las que más, llámense bacterianas, llámense tóxicas, incluso el miércoles pasado hicimos un live con el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, a la cual yo pertenezco, el doctor Cristóbal Coronel Rodríguez, y hablamos de fiebre, y hablamos de los dos medicamentos que más se utilizan, que es el paracetamol o acetaminofén en los países latinoamericanos, y del ibuprofeno. Esos dos, les invito a que vean el vídeo que está colgado en mi canal de YouTube, @ de piel a piel, fiebre. Esos dos medicamentos son muy hepatotóxicos, sobre todo en niños menores de 5 años, cuando los utilizamos a una dosis o los damos combinados a una dosis exagerada. Entonces, esas hepatitis por tóxicos, medicamentosas, por ingesta de alimentos, por a lo mejor aquí en España se llaman setas, que son los hongos, eh, cursan normalmente con a veces un toque de fiebre, pueden dar dolor abdominal, pueden dar vómito y diarrea, pero la característica primordial es un color en los ojitos, en lo blanco del ojo, que se va tornando amarillo, y un color amarillento generalizado dependiendo de la cantidad de alteración hepática que haya. Hay alteración de las enzimas del hígado, de las transaminasas, y los niños pueden presentar orinas oscuras y las heces, la caca del niño se torna blanca o pierde el pigmento, pierde la coloración. Esto es lo que normalmente nosotros sabemos. ¿Qué signos y síntomas tienen que alertar a nuestras madres, padres, cuidadores para acudir a la urgencia si estamos ante la sospecha de un caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, que es lo que nos ocupa? Sí, fíjate Raquel, ahorita el mejor consejo sería que cuiden a sus niños, extremen las medidas de lavado de manos, de higiene de los alimentos y de respiratorio. Eso es por los posibles sospechosos que tenemos en el tapete. Pero más allá de eso, controlar a sus nenes en el sentido de que si tiene fiebre, diarrea, vómito y sobre todo esa coloración amarilla, vayan al pediatra. Está bien calificado para estudiarlo y evaluarlo. Porque fíjate tú, al comienzo, y por eso te decía que la epidemiología y la clínica son muy dinámicas, al comienzo dijimos que era una enfermedad infecciosa porque estaba de cuadrito todos los elementos para decir es algo infeccioso. Pero en esta revisión posterior, la mayoría de los niños no tuvo fiebre. Entonces, pareciera que se descarta algo infeccioso y que me corrijan los infectólogos que están en el grupo, pero hasta ahorita pareciera que estamos cambiando el canal. No lo sé, a lo mejor mañana es distinto. Por eso te digo, hoy no podemos hacer conclusiones definitivas
tenemos hipótesis de trabajo y estamos trabajando con las hipótesis. Para este número de casos en tan dispersos países, porque ni siquiera son países que son vecinos, sino inclusive países muy aislados. ¿Y qué pasa con los estados, por ejemplo, vecinos de Alabama, que son igualitos en el sur y tienen las mismas condiciones y no pareciera que hay problema en otros sitios? ¿Qué tienen de distinto el niño noruego con el niño irlandés o el niño holandés y el niño español? ¿Qué distintos son los ingleses? ¿Por qué se enferman más los ingleses? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el mayor número de casos está en Inglaterra. El mayor número de que los que se afectaron más severamente, que requieren la cuestión de la intervención del trasplante hepático, que ya esas palabras mayores, fueron en Inglaterra y Gales. Pero ¿por qué los otros no? No lo sabemos. O sea, no me lo preguntes porque Vale, no ahora que tenemos dices que no te lo pregunte, voy a comenzar con varias preguntas. Dice Narvik Celeste, ¿la vacunación de nuestros niños con hepatitis A y B protegen contra este nuevo tipo de hepatitis? Mientras más cuide su hígado, menos probabilidad de enfermar tiene. Es decir, lo que tiene la medicina ahorita es vacunar para hepatitis A, que es la más frecuente en nuestros entornos. La hepatitis B, que protege para dos virus, protege para el B y para el virus Delta, que es un virus incompleto y se completa con B. Pero no tenemos, desafortunadamente, para las otras formas de hepatitis, no hay vacuna. Se está probando una vacuna de hepatitis C, pero todavía no está disponible y faltarán algunos años. Pero de que lo va a proteger el haberse vacunado con la hepatitis A y la hepatitis B, yo no te lo puedo decir hoy. Pareciera que no. Habría que ver el estado vacunal de esos niños que no se ha publicado, no se ha dicho. Como tampoco se dijo el niño fallecido, no sabemos qué edad tiene, no dieron detalles si era varón o hembra, que eso es importante, porque al comienzo también pareciera que tenía predominio más en las mujeres que en los varones. Pero eso puede cambiar y eso fue un hallazgo puntual. Yo lo dije en la conversación anterior del martes. Es decir, la epidemiología es cambiante, no sabemos, no hay suficientes publicaciones, pero ya se está empezando a producir material. Ayer fue una conferencia muy buena, por cierto, en el Congreso de Infectología Pediátrica Europeo. Hay algunas publicaciones circulando de ayer, la OMS está muy involucrada, pero que yo te diga hoy, no te estaría mintiendo, no es correcto ni es ético decirte Vale. que Por aquí, vacunarlo para hepatitis B y hepatitis A lo va a salvar. No podemos decir eso. Dígame. dm.power22 dice, las vacunas también son tóxicas y son las que están causando este tipo de hepatitis. Es una hepatitis no viral, sino medicamentosa. Por favor, hable de los efectos adversos de estas nuevas sustancias. Creo que ya tú lo habías aclarado hace rato. Sí, las medicaciones, los medicamentos que tienen efectos con el hígado son muchísimos. Una lista, tú contemplaste unos pocos en ese tremendo webinar de atención primaria que diste con el profesor Coronel, pero yo creo que ahorita se trata de dar un mensaje tranquilizador, porque al niño si tiene fiebre hay que darle algún antipirético. Que bueno, que sabemos que hay algunos que tienen efectos colaterales, procuren no dar ibuprofeno y vamos a darle los otros. Vamos Claro, a darle no, más es que agua, el ibuprofeno lo podemos dar y el paracetamol también. Lo que no se recomienda, los no haceres en pediatría y en medicina, porque no importa la edad del paciente, es no mezclar, porque fíjate que la toxicidad del hígado, la polifarmacia que vemos en nuestros ancianos, en las personas mayores de 65 años, que ya me falta uno para incluirme, y sobre todo en nuestros niños en pediatría vemos que las mamás a veces abusan y lo que estamos hablando es de no asociar, de no dar uno en un momento, de no alternarlo. Y bueno, eso lo pueden, como les digo, pueden ver ese vídeo en el canal de YouTube de Piel a Piel. Por aquí tenemos otras preguntas. Ajá. Dice, esta pandemia, Sonedel dice, ¿esta pandemia solo se está presentando en América o se han presentado casos en Europa? Yo creo que ella se conectó tardíamente y para que sepas, Sonedel, ya llevamos 12 países. La alerta la dio el Reino Unido el 5 de abril del 2022 y España lleva 13 casos, de los cuales
8 están confirmados, luego viene Israel con 12 casos, Estados Unidos con 9 casos, por lo menos eran las estadísticas de ayer, Dinamarca con 6 casos, Irlanda, la mayoría de los países de europeos, los Países Bajos, Italia también tiene 4 casos, y Israel también ha reportado 12 casos. O sea que no, que yo sepa, no hay casos en América Latina. No. No, ¿verdad? De hecho, en América solamente en Estados Unidos y dentro de los 50 estados de la Unión solamente en Alabama. Pero fíjate, Raquel, más allá de esas consideraciones que son importantes, porque eso son la descripción epidemiológica, la descripción abarca tiempo, espacio y persona. Lo primero que hicimos fue ampliar hacia atrás la observación. Nos remontamos a enero del 2022. Pero ya hay unos que se están montando un poco más atrás. Fíjate, los casos de Estados Alabama Unidos son creo que reporta casos del año pasado. de octubre de 2021 fue el problema, empezó en los Estados Unidos, el CDC está en alerta desde ese momento. Porque lo primero que hay que hacer es eso, investigación básica, después la investigación avanzada, porque no sabemos qué, y echar mano al cuerpo conocimiento. Lo primero que dijimos es, vamos a estudiar las hepatitis que se conocen, qué es lo que pone amarillo al niño, cuáles son las hepatitis. Entonces la A no era B, no era B, C no era Luis, C, no era D, no era E. Y entonces, ¿cuál es? Ese es el problema. Katie Aragosa dice, buenas tardes, ¿qué manejo médico recomiendan? ¿Cómo? No entendí la última parte. ¿Qué manejo médico recomiendan? El manejo de todas las hepatitis, el protocolo sigue siendo el mismo. Observación, vigilar las transaminasas, soporte esencial de vida, pero no hay más nada, no Claro, podemos hacer más nada. en estos casos, yo quiero aclararle a nuestros oyentes que en el caso que ya es una definición de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, que lo ha catalogado así, como les decía, la Organización Mundial de la Salud, y que ha hablado de cuándo es un caso confirmado, que decíamos inicialmente que eran aquellos niños diagnosticados desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha, que fuesen entre 0 y 10 años, que previamente sano, pero con transaminasas por encima de 500, y no recuerdo qué otra cosita más, pero esos son los casos confirmados, y los casos probables que fuesen niños, pero en las edades entre 11 y los 16 años, y luego esos casos con vínculo estrecho, que llaman ustedes los epidemiólogos. Esas son las tres Vínculo definiciones. epidemiológico. Okay. Pero para Sí, responderle a esta chica, en los casos de las hepatitis, ajá, que generalmente son por virus, ya decíamos que podían ser por bacterias y por otras cosas, se trata sin la sintomatología, porque generalmente incluso estos casos que se han diagnosticado hospitalizados, algunos han sido autolimitados, como les decía yo en el comunicado que hizo la exacto. Asociación Española de Pediatría y las otras sociedades de gastroenterología, La infectología mayoría. y de urgencias pediátricas ayer aquí en España. Son autolimitados y el paciente cura solito, como la mayoría. Pero en esta hepatitis de causa no conocida, tú no puedes maltratar algo que no conoces. Entonces tú no puedes utilizar los antivirales y todo lo demás que sí se utiliza, y sobre todo en pacientes de otras edades, en pacientes adultos. En los niños esos protocolos no existen y no hay protocolo para tratar algo que se desconoce que lo produce. La única alternativa es en aquellos que han hecho insuficiencia hepática y una hepatitis fulminante, que han derivado en esos 17 casos, más o menos un 10% del total de 169 reportados por la Organización Mundial de la Salud, por lo menos hasta ayer. Esos han terminado en trasplante hepático. Eso es lo que hay hasta ahora. Exactamente. Vale, por aquí otra pregunta. Fíjate tú, Raquel. Ajá, dime. Ajá. Dice, Fíjate tú, ha cambiado, por eso es lo interesante. Maer Foto dice, ¿alguna característica particular respecto a la característica de los niños? Ya lo hemos dicho, que eran niños Sí. sanos, que eran niños sin antecedentes de estar vacunados, que eran chicos que no tenían relación unos con otros, que no se ha conseguido hasta ahora ningún tóxico. En Venezuela se ha presentado algún caso, dice Katy Digital 1, ya les hemos contestado No. que no. Hola, buenas tardes. Me gustaría que nos indicaran qué nos recomiendan para cuidar a nuestros niños. Al final les vamos a dar las medidas generales. Ajá, ¿qué decías, Luis? Fíjate que ha cambiado, es tan dinámico que antes hablábamos de 10 años.
después lo subimos a 13 años y hoy está cubriendo hasta los 16 años y se bajó en la edad. O sea, no lo sabemos. Pero ¿qué sabemos? Que la mayoría de los casos está entre los 3 y los 5 años. Pero tiene un rango muy grande, desde un mes hasta los 16 años. Es decir, estamos hablando ya, hablábamos de niños, ahora hablamos de niños y adolescentes. Es decir, la dinámica de la epidemiología de la enfermedad nos hace cada vez revisarla todos los días. Por eso invito a los padres a que estén atentos, busquen páginas autorizadas y no se pongan a creer en cuestiones populares de que le den no sé qué, que un rayo de luna, que nada de esas cosas. Sobre La todo, parte mágica religiosa de la medicina ya la superamos. mira, Tenemos suficientes elementos científicos para recomendar a la gente cosas serias, pues. Dígame. sobre todo para responder a Katy Digital uno dice, hola, ¿qué prevenciones recomiendan para evitar que esto pase con nuestros niños? Yo voy a decir una, aunque tú ahora comenzabas con lo mágico religioso. En los países latinos, sobre todo en Venezuela, cuando yo trabajé allá, que ejercí durante 30 años como médico, ahora estoy aquí en España haciendo lo mismo, estoy en atención primaria, eh, llegaban muchos niños con toxicidad que incluso ingresaban a terapia intensiva o a veces terminaban, como nosotros decimos muy diplomáticamente, con éxitos letales, es decir, muerte, fallecimiento, por ingesta de túa, mata de ratón, hierba mora, cundiamor, piñón, sobre todo les daban piñón, y muchas sustancias porque decían que a lo mejor eso les disminuía la inflamación de todo tipo. Eso lo acaba de comentar el doctor, entonces eviten para la persona Katy Digital que nos está pidiendo recomendaciones. Y lo otro bien importante que lo comentaba el doctor Luis Echesuría, iniciando él como pediatra epidemiólogo con tantos años de ejercicio a nivel del JM Los Ríos y del Pérez Carreño en Caracas, él nos comentaba, y además profesor universitario, comentaba que la comida chatarra, el comer en la calle, que hoy en día han proliferado, yo creo que más que antes, pero con las condiciones todavía en minusvalía, han proliferado estos sitios para comer y tú ves que no tienen agua, que no tienen dónde lavar las manos, que no hay deposición discreta, es decir, que la gente hace caca y pin donde primero le aparece. El agua no está hervida. A veces hemos visto vídeos, porque ahora todo se graba y se transmite, todos somos periodistas, entre comillas, o reporteros. Cogen el agua de donde mejor está y como le pones un puntito de algo y le pones un saborcito, pues ya la venden así. Y estas enfermedades, señores, la mayor parte de las hepatitis entran y hay la asociación con el adenovirus que nombraba el doctor al inicio, sobre todo el adenovirus, el F41, entran por la vía respiratoria porque son virus con afinidad por la vía respiratoria, por la mucosa y entran inhalados, pero también entran por boca por comer alimentos contaminados con caca. Y yo creo que ese va a ser el, la invitación que le voy a hacer a Roque, que no sé si todavía sigue conectado, para que hablemos de parasitosis, porque si tú no le dices a las mamás, mire señora, fíjate que ayer o antes de ayer, una madre joven, o sea, nosotros a veces los médicos creemos, intuimos que la gente lo conoce todo, pero no es así. Adolecen y desconocen muchas cosas. No tienen por qué, pero hay algunas que tú dices, bueno, esto no puede ser. Hablando de los parásitos, la madre me dice, una madre joven con un bebé pequeñito, me dice, doctora, pero yo pensé que nosotros ya nacíamos con los parásitos. Cuando yo le hablaba que tuviera cuidado porque el chupete había caído al suelo, al piso, y que no se lo fuese a meter en la boca del niño hasta que no lo desinfectara bien. Entonces es bien importante que enseñemos, el agua debe ser hervida, las manos deben ser lavadas. Si va a estornudar el niño, que son las recomendaciones, si el niño va a estornudar o si usted va a toser, enseñe a su niño a cubrirse, póngase, si no, Alex, le digo yo, mira, es más fácil que el codo y más higiénico que agarres y agarres la franela, la camiseta, lo que tengas y pongas el estornudo ahí o salte, aléjate del sitio, del grupo donde estás, baja la ventanilla del coche y de eso tengo yo una anécdota. Una vez que llevé a alguien en mi coche y bajé la ventanilla y se ofendió, y te estoy hablando de hace como 15 años atrás. Ok, algo más que se nos haya quedado en el tintero.
Dice por aquí Sí, la misma persona DM Power 22. Dice, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud con retrovirales, antibióticos y oxígeno de alta presión, más las vacunas pueden darse causando estas hepatitis. Bueno, todo cabe en lo posible. Por supuesto que el mejor medicamento es el que no se manda y sabemos que las vacunas tienen sus efectos secundarios. Eso está cuantificado y medido y es prevenible o previsible también, ¿vale? Pero no es el caso de lo que está sucediendo en este momento, y ya el doctor lo aclaró, que ninguno de estos niños, por lo menos en los menores de 5 años, había recibido ningún tipo de vacunación para el COVID-19. Saludos desde Miami, la nena Kerr, dice Betsis Riera, ¿será algo creado? Que eso sobra, Dios, comenta. La misma DM Power 22 dice, usted no puede descartar ni asegurar ciegamente que no sean las vacunas, que no son las vacunas, sino sustancias transgénicas. Tomen conciencia, médicos pro vacunas, no sigan engañando a la gente. Bueno, yo quiero quedar claro a DM que la estamos leyendo porque uno no puede, precisamente a las personas que no comparten el pensamiento científico, sin decir rotundamente que no, porque así es la medicina. Lo que hoy funciona, mañana no es, lo que hoy, la teoría que teníamos hoy, mañana deja de ser, que simplemente estamos diciendo que si estos niños no han recibido esa vacuna, pues es imposible. O sea, ¿cómo se lo vas a achacar a la vacuna? ¿Algo que comentarle de tu parte, Chesuría, como epidemiólogo? Sí, yo quería dar el mensaje más tranquilizante, de verdad, más tranquilizador y más positivo, es que necesitamos un tiempo más. La Organización Mundial de la Salud anoche no había publicado más nada de lo que hemos comentado ya, pues yo revisé hasta anoche. El cuento es que lo que dice la Organización Mundial de la Salud hoy es que incentive, incrementemos, eduquemos, transmitamos el mensaje de aumentar la higiene de las manos y el respiratorio. Y con eso, aparentemente, vamos a lograr controlar eso, por lo menos a la luz de los conocimientos Vale. actuales. No abusen de ninguna sustancia ni medicamento, y mucho menos está creyendo en la parte mágico-religiosa de que el cruce fecal oral es mucho más frecuente de lo que uno piense, por eso vemos tanta hepatitis, diarrea, parásitos, que definitivamente es la vía. Pues no hay tiempo para... Lavar bien los utensilios, lavar bien el biberón en los niñitos, no meterse el chupete usted en la boca para lavarlo y después ponérselo al niño, no compartir vasos ni cubiertos. Las mismas medidas que se implementaron en la pandemia del COVID son las mismas que deberíamos tener siempre. Eso es igual aquí y en cualquier otro sitio, no compartir los juguetes, no compartir los cubiertos. Vamos a leer por aquí otra pregunta. Dicen, buenas tardes. A ver si hay algo más por aquí. No, no aparece ninguna pregunta nueva. Algo que con lo cual quisiera cerrar, que ya estamos cumpliendo una hora de transmisión. Creo que me he quedado sola, sin Luis. Creo que se ha desconectado. Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado conectados. El doctor Luis se me ha ido sin despedirse, pero llegó el momento, ya tenemos casi una hora de transmisión, de decirles hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Quedo a su disposición a través de mis redes. Los invito a suscribirse a ellas, pero especialmente al canal de Piel a Piel, @ de Piel a Piel en YouTube. Y sobre todo para que vean los otros vídeos que son sobre educación en salud para la comunidad, con palabras sencillas y respuestas a esas preguntas cotidianas que muchas veces en la consulta pediátrica nosotros no hemos podido o no tenemos tiempo de responderles. Así que me despido de ustedes con un fuerte abrazo y deseándoles que Dios los bendiga. Lástima que Luis se desconectó. Un abrazo. Paola Di Santo dice muchas gracias, felicidades, sigan con los live, excelente por aquí, excelente conferencia, gracias. Pues mi agradecimiento a Luis
que, como les dije, forma parte de nuestro equipo de investigación y es un excelente pediatra y epidemiólogo. Cualquier cosa que quieran con el doctor, pues me pueden escribir, que con gusto le haré llegar sus mensajes. Un abrazo y buenas noches.